Buenos días a todos, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y un especial agradecimiento a Winchark Rush, Deretou, Diego Castillo y Alejandro Murillo, patrocinadores del canal, porque sin ellos sería difícil mantener el canal. Recuerden que también pueden apoyar el canal con un comentario y un me gusta. Gracias. En el hospital, Tan Yan-yu yacía cantando mientras practicaba costura. En este punto, su cuerpo estaba demacrado. Familiares de otros pacientes la hostigaban por sus cantos deprimentes. Sin embargo, ella los ignoraba. Ella era realmente joven y tenía una enfermedad terminal. Esto era la injusticia de Dios. La reliquia del comerciante mostró su poder. Todos en el hospital se detuvieron. Todos menos Tan Yan-yu. Luli se presentaba junto a su club de la eternidad. Vino aquí para mostrarle el estimado de vida que tenía. Ella estaba sorprendida. Sin embargo, esperaba que él olvidara este asunto. Parece que ella no le creía, pero no era eso. Ella ya había aceptado su destino. Había visto el vacío de la vida. Ya estaba preparada para no seguir viviendo. Solo quería terminar esta obra antes de que eso ocurriera. Nuestro protagonista estaba sorprendido. Esta persona reaccionó de manera diferente a su poder e incluso era dedicada a su trabajo. Dado que así iban las cosas, tenía que cambiar el método. Nuevamente sacó su reliquia. Esto la convencería. Ralentizó las células cancerígenas 15 veces. La habitación fue iluminada. Entonces, Tan Yan-yu tuvo un ataque de tos. Ella se preguntaba qué había pasado. Había algo en su cabeza. Al quitar su gorro, un sedoso cabello fue vislumbrado. Lágrimas se filtraban en sus ojos. Ella esperaba que esto no fuera un sueño. Ella tenía un talento excepcional para el diseño. Estaba seguro que sus obras era algo que necesitaba el club. Anteriormente, ella hacía todo lo posible en sus obras, hasta que llegó la enfermedad. En ese momento, ella esperó que fuera recordada por las mismas. Se inclinó ante Luli. Ella quería unirse al Club de la Eternidad. En el Club de la Eternidad se presentaba Tan Yan-yu como el tercer empleado. Tenía un pensamiento cambiante y diferente al de las personas comunes. Tenía un talento de alta calidad, de acuerdo al análisis de Robert. Su talento se calificaba en un 7 de 10. En el futuro, ella se encargaría de darle una imagen al Club de la Vida Útil. Ella trabajaba rápidamente, había terminado la interfaz para la aplicación del club. Esto era algo que nuestro protagonista quería, entonces llamó a Peng Hao. Quería que le entregara este teléfono a la familia Song. Con ellos, habrían 2 miembros oficiales en el club. Eran de 2 grandes familias, y puede que estén en desacuerdo, pero creía que ellos trabajarían juntos en el futuro. Poco después, el miembro 130 se había unido al chat de la eternidad, y con ello, empezó la misión de iniciación para ellos. En ese momento recibió una llamada. Era Liu Yang, un antiguo compañero de trabajo. Se preguntaba qué necesitaba. Esta persona preguntaba si Luli había ofendido a alguien importante. Fue extraño que renunciara sin decir nada, e incluso vinieron algunas personas a conseguir información sobre él. Estaban solicitando fotos de él. Dado que Liu Yang fue ayudado en el pasado, tenía que contarle esto. Esperaba que tuviera cuidado con esas personas desagradables. Sin embargo, Luli estaba haciendo negocios, todo bajo el marco legal. Agradecía poder recibir esta información. Después de colgar, se preguntaba quién era la persona que estaba haciendo esto. No creía que fueran las personas de las 2 grandes familias, porque estaban limitados a su contrato. Probablemente sea esa celebridad. Su información fue filtrada fácilmente. Tenía que ponerse serio. Para ello necesitaba a Roberta Pan. Parece ser, unas cuantas basuras habían estado espiándolo. Era momento de utilizar su sistema de seguridad. Mientras tanto, en un edificio, un secretario traía la información que le había solicitado su jefe. Aquí también se encontraba Sao Mansi. De acuerdo a la familia Song, creía que las conexiones detrás de ella no podrían ayudarla. La información que había pedido eran los datos personales de Luli. Parece que el líder de la familia Song estaba demente. Nadie sabía de esta conexión, por eso la despreciaban. Sin embargo, dado que este asunto involucraba a una de las grandes familias, necesitaban tomar este asunto con cuidado. Solo necesitaban investigar un poco más sobre las relaciones entre ellos dos. Sao Mansi juraba venganza. En ese momento, la cámara de vigilancia hizo un movimiento. Esta conversación estaba siendo monitoreada por el Club de la Eternidad. Nuestro protagonista estaba enojado. Parece que ella no había aprendido la lección. Ellos pudieron conseguir la información personal de la conexión de ella. Esta persona era un pez gordo. Era Zhou Han, de una compañía de bienes raíces e inversiones. Tenían todo tipo de inmuebles regados por todo el país. Además, aparte de Sao Mansi, tenía varias amantes. También encontraron unas cuantas cosas más. Estaba incriminado en estafas de bienes raíces. Su hijo tuvo un escándalo en un accidente automovilístico. Su compañía tampoco se salvaba. Estaba implicada en demoliciones forzadas. Sin embargo, esto apenas era la punta del iceberg.
Era una persona desagradable, no se podía pensar bien de él. Con esto, nuestro protagonista se fue. Se preguntaba, ¿cuánto podría durar una persona como él? Para que alguien como él exista, significa que tiene mucho poder. Parece que sería complicado. Mientras tanto, Zhang Xiao y Peng Hao continuaban entrenando. Peng Hao tenía que hacer que el instructor conociera su fuerza, y él permanecía inmóvil. Esta persona había crecido rápidamente e incluso se había vuelto más inteligente. Sin embargo, todavía le faltaba. Fue recibido con una tacleada. Entonces Peng Hao tomó su cuello y lo lanzó por el aire. Creyó que había ganado. Entonces Zhang Xiao recobró la compostura y rápidamente estuvo de pie. Peng Hao había fallado nuevamente. Había sido una buena idea, pero no habría otra oportunidad. Él tenía que asegurarse que su oponente no pudiera levantarse. Sin embargo, los pensamientos del instructor eran diferentes. Aplausos sonaron en la sala. Parece que los esfuerzos del instructor habían dado frutos. Se disculpaba por interrumpirlos. Esta vez tenía que pedir prestado a Peng Hao. A las afueras de la mansión, Peng Hao era elogiado. Sin embargo, no podía derrotar al instructor. Nuestro protagonista tenía un trabajo para él. Sin dudar, Peng Hao aceptó. Lo que quería Lu Li es que él fuera a terminar con la vida de una persona. Hubo un silencio incómodo. Peng Hao estaba sorprendido ante tal solicitud. Esta vez, nuestro protagonista lo ayudaría a cumplir su misión, pero esta misión era demasiado difícil de procesar. Nuestro protagonista esperaba que viniera a la biblioteca en 7 horas. En ese tiempo, él tenía que prepararse. Entonces, por el momento, Peng Hao se iría. Se fue sin decir más. Parece que él no se encontraba tan calmado. Sin embargo, esto era una experiencia que él tendría que vivir. De lo contrario, si no podía atravesar esta barrera, su valor sería reducido. Entonces, el tiempo invertido en él sería un desperdicio. Una roca fue lanzada y los reflejos de Peng Hao se activaron. Logró atraparla. Era el instructor Zhang Xiao. Preguntaba si quería continuar entrenando. Sin embargo, Peng Hao tenía una mirada afilada en su rostro. Declinó la oferta. El instructor estaba sorprendido ante la obra asesina. Esperaba que sin importar lo que fuera a hacer, pudiera seguir su voluntad. En las duchas, Peng Hao sabía que debió estar preparado para esto. Había entrenado para que llegara este día. Todo era posible debido a Lu Li. Él era su espada. Si su jefe quería que acabara con alguien, él tendría que hacerlo. Ese era su deber. Cerró los ojos. Su voluntad se fortalecía. Bajo su cama había una mochila. Allí se encontraba un cuchillo. Esto era más que suficiente. Observó su retrato familiar. No había de qué preocuparse. Él seguiría viviendo. Al anochecer, nuestro protagonista yacía esperando. Entonces apareció Peng Hao. Parece que él había tomado una decisión. Él estaba más que seguro. Esta era su primera misión. Para cumplirla, Lu Li aceleraría su tiempo por 100 veces. Y aunque ellos intentaran defenderse, no podrían hacer nada. Tenía que recordarle que esa persona tenía guardaespaldas. Ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces Peng Hao asintió. Nadie escaparía allí con vida. Con eso, era momento de empezar. El tiempo de Peng Hao fue sacudido, y ante un mundo ralentizado, una sombra se movía rápidamente. Esta era una buena noche. Era una lástima que Zhou Han no vaya a poder ver algo más después de esto. En la mansión de Zhou Han, los guardias hablaban plácidamente. En ese momento, uno sintió algo extraño. Parece que era el viento. Sin embargo, no había nada de qué preocuparse. Aquí tenían perros un tanto especiales. Corría el rumor que uno de ellos comió viva a un amante del jefe. Ese perro fue alertado, empezó a gruñir, y antes de que pudiera hacer algo, fue capturado, y con ello, su vida fue extinta. Peng Hao estaba sorprendido por la aceleración del tiempo que tenía. Era mucho más fácil cumplir su tarea. Dentro de la mansión se encontraban los escoltas. En ese momento, uno de ellos se percató de algo. Parecía ser un fantasma. Poco después, su cuello fue torcido. El otro guardaespaldas estaba conmocionado y sin poder decir más, su vida terminó. En el pasillo, manchas de sangre llevaban a un lugar. Era la habitación principal. Esta persona era la última. Tiempo después, en la cafetería, los pasos pesados de Peng Hao se escuchaban. Una bolsa con documentos de Zhou Han cayó en la mesa. Con esto, la misión había terminado. Dentro, se encontraban fotos que eran utilizadas para el chantaje. Lu Li preguntaba qué se sentía terminar con la vida de una persona. Peng Hao no sintió nada especial, aunque apretaba su puño. Parece que necesitaba tiempo para poder adaptarse. En realidad, no necesitaba sentirse culpable. Esas personas habían hecho cosas demasiado horribles y hasta el momento habían logrado salirse con la suya. Eso significaba que acabar con la vida de esas personas no era tan malo después de todo. Con eso, era momento de regresar a casa. Allí lo esperaría una recompensa que merecía. Peng Hao comprendió, con la muerte de esa persona, para las personas que fueron chantajeadas y abusadas por él, esto no era necesariamente malo.
Al día siguiente, en el Club de la Eternidad, San Xiao yacía entrenando. En eso apareció Peng Hao para solicitar una pelea de práctica. Parece que no había hecho uso de sus días de descanso. Esta vez se sentía confiado. En el gimnasio, San Xiao recibió un golpe y con ello cayó al suelo. Parece que él se había vuelto más fuerte, incluso más firme. Él había cambiado. Tiempo después, San Xiao había perdido. Si él era honesto, nunca había visto el crecimiento tan rápido de una persona. Pero esto no era para tanto. Los dos habían practicado durante mucho tiempo. San Xiao era curioso. Ahora que había experimentado eso, quería saber cómo se sentía. Peng Hao habló. Había cosas que era mejor no preguntar. Sin embargo, el instructor quería preguntar cómo se sentía ganarle a su maestro. Nuevamente en la mansión de Zhou Han, una secretaria maldecía a Zhao Mansi por llegar tarde. Estaba lo suficientemente enojada. También se preguntaba lo que había pasado con los guardias. Decidió entrar a la mansión. Allí, vio a alguien tendido en el suelo. Había una persona sin vida. La secretaria gritó en el acto. Poco después, las personas de criminalística hacían su trabajo. Según lo investigado, 4 personas y un perro habían muerto casi al mismo tiempo. Esto sorprendió a las demás personas. Se preguntaban cómo era posible. La distancia entre los cadáveres era de decenas de metros. Tenían que investigar las cámaras de seguridad. Sin embargo, esas grabaciones habían sido tomadas por la familia Zhou. Con ellos interviniendo, ellos ya no podrían hacer nada. Esta conversación fue escuchada por Roberta Pan. Sin embargo, no había necesidad de preocuparse. La familia Zhou tenía muchos enemigos, sin contar el hecho de que su club tenía varios aliados. En la mansión de la familia Rong, todos yacían reunidos. Esta vez discutían sobre el evento ocurrido en la boda de la familia Song. Sabían que habían varias personas con mentes cerradas, y puede que el comerciante del tiempo no haya tomado en cuenta esa ofensa, pero ellos no. Decidieron investigarlo, investigando la identidad con la que el señor se camufló en esta era. Si alguien con ese poder fuera conocido por las otras familias, el valor de la familia Rong caería. No podían dejar que esto sea revelado. Ellos tenían que tomar la iniciativa para solucionar ese problema. Todos mostraban expresiones afiladas. En el fondo de la habitación había un guardaespaldas con un comunicador. Allí, Robert pudo escuchar la conversación. Luli sabía que no tenía que hacer nada, solo tenía que esperar que otras personas solucionaran las cosas. En la mansión del hermano mayor de Zhou Han, él quería saber los resultados de la investigación. Esos resultados eran un poco extraños, cosa que tenía que ver por su propia cuenta. En el televisor apareció un perro comiendo tranquilamente. Un segundo después, el perro había caído. ¿Cómo se supone que eso habría pasado? Esto no pasó únicamente con el perro, con las otras 4 personas también. Pero algo pasaba cuando ralentizaban el video por 10 veces. Se lograba observar una sombra. Aún con el video ralentizado, esa persona seguía siendo demasiado rápida. Entonces, la persona que asesinó a su hermano menor era una existencia que vivía en un espacio-tiempo diferente. El hermano mayor Suo estaba impactado. Se preguntaba cómo su hermano menor había ofendido a una persona así. Quería saber las personas que había molestado recientemente. Sin embargo, la realidad era que la persona que había ofendido a alguien era su amante. Poco después, todo el incidente fue revelado. Estaba todavía más impactado. El anciano Song había defendido a un joven. En ese momento, algo llegó a su mente. Se supone que esa persona estaba cerca de la muerte. También comprendió que aquel joven fue invitado de la familia Rong, y sus secretarios no sabían la relación que tenían ambos. El secretario encontró algo en internet. Parece que los lazos de la familia Song y Rong se habían estrechado. También fue revelado que el líder de la familia Rong estaba en una condición crítica recientemente. Ellos dos estaban a punto de morir, pero ambos habían mejorado como si nada. Pero si había alguien que los mantenía con vida, se preguntaba, ¿cómo podría enfrentar las consecuencias con esa persona? Suspiró. Esperaba que todos detuvieran las investigaciones. Todo lo que había sucedido en esta habitación no se podía filtrar, porque si eso llegara a pasar, él se encargaría de ambos. Una persona que volvió locos a 2 grandes familias no era algo que la familia Zhou pudiera ofender. Solo hasta que encuentre la manera de lidiar con la situación, tendría que hacerse el de la vista gorda. Hasta ese momento, tendrá que esperar. Roberta Pan se encontraba escuchando las conversaciones de las familias implicadas. Era tal y como su jefe había dicho. No importaba lo poderosos que fueran, no podían enfrentar tal poder. Era divertido observarlos desde este bando. En ese momento, el sistema sonó. Se había encontrado un talento de nivel 10. Parece que esta vez había encontrado oro. Esta persona era Tan Sao Rui. Tenía más de 100 años y se especializaba en biología, virología e inmunología. Ahora mismo estaba al borde de la muerte. Esta era una persona que salía en los libros de biología. Inmediatamente llamó a Lu Li. Incluso alguien como nuestro protagonista estaba sorprendido. Era una persona que había contribuido mucho al mundo de la ciencia. Incluso media China podía ser su discípulo. Sonrió.
Esta era una persona única, que tenía que ir personalmente a saludarlo. El tiempo pasó y ahora se encontraba en un gran hospital. Le preguntaba a una enfermera dónde se encontraba el profesor Tang. Él era un estudiante suyo. De esa manera, fácilmente encontró la ubicación del talento. Mientras tanto, la nieta de Tang Saorui se encontraba despachando a los verdaderos estudiantes. Al voltear, vio a otro estudiante. Ella explicó que él se encontraba en una situación crítica. No podía recibir visitas, pero esto no era un problema para él. Simplemente miraría desde la ventana. Utilizó su poder del tiempo en él y se dio cuenta que apenas tenía un día de vida. Sabía que una persona como él no podía morir aquí. Quería saber lo que él pensaba. Al anochecer, Tang Saorui abrió los ojos. Allí se encontraba su exhausta nieta. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Él no quería alejarse de ella. Para él, ella era su orgullo. Esperaba verla formar una familia. Sentía que era una lástima. No tenía el tiempo para eso. Entonces alguien habló. Una persona estaba cerca de la ventana. En opinión de esta persona, él todavía tenía un largo camino. Tang Saorui estaba sorprendido y nuevamente el comerciante se presentó. Esto era algo difícil de entender. Sin embargo, para los objetivos futuros del Club de la Eternidad y de la Humanidad, era una persona que había sido elegida por la base de datos. Esperaba que él se uniera al club. El anciano estaba sorprendido. Aceptó unirse bajo una condición. No quería traicionar a su nación. De esa manera, el comerciante del tiempo aceptó su condición. Se decía que la gente buena no viviría durante mucho tiempo, pero ellos tendrían 1000 años de perdón. Sin embargo, para un comerciante del tiempo, esto no era una regla a seguir. Tang Saorui experimentaba la vitalidad nuevamente. Ahora su cuerpo había rejuvenecido 3 años. Ahora podía caminar saludablemente. Sin embargo, sería extraño para las personas que lo conocen. De esa manera, él sabía que tenía que acomodar su muerte. El comerciante del tiempo sonrió al escuchar esas palabras. Entonces, cuando llegue el momento, él vendrá a recogerlo. Al día siguiente, la nieta del profesor Tang despertó. Entonces, observó a su abuelo de pie nuevamente. Se alegró de inmediato y se abalanzó por un abrazo. Él simplemente quería ver el amanecer. No le quedaba mucho tiempo de vida. Ella rompió en llanto, pero al ver la sonrisa de su abuelo, pudo comprender que estaba cerca de su muerte. Poco después, Tang Saorui se reunió con su familia y aclaró los asuntos de su herencia. Se disculpó con sus hijos por no poder pasar el tiempo suficiente con ellos. Sin embargo, siempre se mantuvo orgullosos de ellos. Eran la herencia más grande que pudo dejar en este país. Era momento de que él tomara un descanso. También esperaba hablar con su hijo mayor a solas. Cuando el resto se fue, le dijo que esperaba que le dieran de alta del hospital y un certificado de muerte. Después de eso, sería llevado a casa y alguien lo llevaría a otro lugar. Sin importar quién pregunte, su cuerpo fue cremado. Su hijo no podía entenderlo, pero habían cosas que los mortales no podían entender. De esa manera, tendrá que mantener todo en secreto. Para sus futuros descendientes, Tang Saorui los estaría observando, pero no sería desde el cielo ni el infierno. En ese momento recibió una llamada. Era un recomendado de Xie Dahai. Esta persona sabía el trato que estaba a punto de hacer. Después de unos pocos pasos apresurados, una persona había llegado al lugar de reunión. Nuestro protagonista estaba esperando a ese alguien. Ella era Chen Yuping. Se disculpaba por haber llegado tarde. Ella esperaba que su hijo estuviera en el extranjero, por eso tenía que hacer esto. Ella tenía 18 años de vida restantes. Esta persona estaba nerviosa. Había sido recomendada por Xie Dahai. El comerciante del tiempo comprendía sus preocupaciones. Sin embargo, esto era algo que se hacía muy a menudo. El tiempo fue ralentizado. Chen Yuping estaba sorprendida. Preguntaba si ya conocía las reglas de este trato. Preguntaba cuánto tiempo quería vender. Parece que todo lo que había dicho Xie Dahai era verdad. Su hijo era alguien bastante bueno estudiando y obtuvo la oportunidad para estudiar en el extranjero. Para eso necesitaría mucho dinero, pero no podía conseguir tal cantidad vendiendo su sangre. Tampoco podía permitirse el lujo de retrasar su futuro. Luli sabía que esta universidad era ordinaria. Sin embargo, ella quería saber cuánto dinero podía conseguir a cambio de su vida, pero esto dependía de ella. Entonces, su tiempo restante se le fue mostrado. El comerciante del tiempo esperaba que regresara y lo piense un poco. Sin embargo, Chen Yuping no sabía qué hacer con tanto tiempo de vida. Solo quería ver a su hijo graduarse, casarse y tener un nieto. Ella ya había tomado una decisión. Ella le vendería un total de... Poco tiempo después, la señora se despedía del comerciante, y ante la alegre señora, el comerciante contemplaba la apuesta de 10 años que había tomado su cliente. El tiempo pasó y la madre y el hijo se reunieron. Ella no podía creer que su hijo estuviera tan grande y tuviera tanto futuro. Su hijo prometía cuidarla cuando tuviera éxito. Ella rompió en llanto.
tenía un hijo tan considerado. Su hijo se avergonzó. Quizás alguien podría verlos, pero era momento de que se despidieran. Ella regresaría a trabajar. Entonces, Chen Yuping le animó en su estudio, y cuando ella se fue, su hijo suspiró. Con una sonrisa en el rostro, sacó su celular. Era momento de que su grupo se reunieran. Ahora con dinero podían disfrutar toda la noche, y detrás de un árbol, el comerciante observaba el orgullo de la madre. Si no fuera por el bien de ella, él habría acabado con su vida. Sin embargo, él no podía olvidar que esto fue un negocio justo y neutral. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado tanto como yo disfruté haciéndolo. Por eso, a partir de ahora, habrá una pequeña dinámica en la sección final del video. En la caja de comentarios haré una pregunta, y en el próximo video aparecerá una persona que respondió esa pregunta. Hasta luego.